Los ataques contra investigadores chinos sobre la colaboración con expertos internacionales han hecho eco en la prensa extranjera. Algunos afirman que investigadores chinos manipularon la información que compartieron con sus homólogos extranjeros. Sobre este tema, el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Zhang Yixin, compartió la postura de la parte china con la prensa nacional e internacional. Gracias. CGTN. Recientemente ha habido informes de que los investigadores chinos habían borrado las secuencias genéticas de los primeros casos que se subieron al NSBI. ¿Qué tiene que comentar al respecto? Déjeme responder a esta pregunta. Después de que se informara sobre este asunto, supimos lo que había ocurrido. Déjeme compartir con usted cierta información. Sobre este asunto, algunos investigadores chinos de universidades chinas publicaron un artículo en la revista internacional SMO. El título del artículo era Secuenciación en nanoporos para la detección precisa e integral del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Como puede deducir por el título, el artículo trata sobre los test de métodos de secuenciación. En marzo, cuando enviaron el artículo a la revista, el editor les pidió los resultados de la secuenciación para juzgar si el método era preciso y confiable. Se les exigió a los investigadores entregar los resultados. Estos fueron cargados en la base de datos del NSBI. El Centro Nacional de Bioinformación, gestionado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El 9 de junio, la revista envió la copia del artículo que iba a ser publicado a los investigadores. Fue en ese momento cuando los investigadores descubrieron que el contenido previo del artículo original sobre los resultados de los datos de la secuenciación del virus había sido borrado en el proceso de edición. Esa es la razón por la que los investigadores consideraron que no había necesidad de cargar información relativa en la base de datos del NSBI. El 16 de junio, los investigadores enviaron un correo electrónico al NIH para solicitar la retirada de los datos. Y de acuerdo con sus métodos de trabajo, los datos fueron borrados automáticamente por el NIH. Sin notificarlo a los investigadores, y los investigadores ignoraron también el asunto. Por lo que puede deducir de este proceso es que no existe ninguna ocultación ni encubrimiento por parte de los investigadores. Y recientemente los investigadores han cargado los 244 datos de secuenciación de la base de datos GSA, gestionado por el Centro Nacional de Bioinformación de China. La base de datos está abierta y es accesible a todos los investigadores de todo el mundo.
De acuerdo con nuestro conocimiento, las primeras muestras datan del 30 de enero. Poco después del inicio de la COVID-19. No había muestras anteriores y la información y el valor que pueden aportar es limitado. Jesse Bloom, un investigador estadounidense del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, sin ninguna confirmación ni notificación previas a los investigadores chinos, y sin ningún conocimiento de lo ocurrido, se inventó una teoría de la conspiración sobre un encubrimiento de algunos datos en las investigaciones chinas, creando una imagen negativa a nivel internacional contra los investigadores chinos y contra China. Este tipo de acciones viola el espíritu científico y la ley. Este tipo de teorías de la conspiración ha sido criticado por los expertos de otros países. No es científico. Con la COVID-19 todavía haciendo estragos, la gente presta atención a lo que los científicos hacen y lo que dicen. Todos y cada uno de los expertos deben ser plenamente conscientes de su responsabilidad social. El público en general sigue muy de cerca siempre las palabras y los hechos sobre la COVID-19. Todos los científicos deben dar lo mejor de sí mismos para contribuir a la respuesta contra la COVID-19. Como un trabajador profesional, deben hacer comentarios basados en la ciencia. En vez de inventar historias que puedan tener un impacto negativo y distorsionen la ciencia. Esperamos que se aprendan lecciones. Los científicos no son solo expertos en ciencia. También tienen que cumplir con sus responsabilidades sociales. Siguiente pregunta. Del Global Times, el lugar del inicio de la transmisión del coronavirus se ha planteado una y otra vez. Hay peticiones para que se investigue en otros países, incluso en Estados Unidos. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Responderé a la pregunta y veremos si alguno de mis colegas tiene algo que añadir. A medida que los científicos siguen sus estudios en varios países, muchos resultados concluyen que el punto de partida del estallido del coronavirus podría ser anterior a la línea temporal que conocemos actualmente. Puedo citarle algunos ejemplos. En noviembre de 2019, la biopsia de una mujer italiana reveló múltiples reacciones a SARS-CoV-2 en la hibridización in situ. En noviembre de 2019 se encontró material genético del nuevo coronavirus en muestras de aguas residuales de Brasil. En diciembre de 2019, en 9 estados de Estados Unidos se detectaron anticuerpos del SARS-CoV-2 en 106 muestras. En diciembre de 2019, muestras de Irán, Brasil e Italia fueron cargados en la base de datos global de secuencias genéticas. En diciembre de 2019 había pruebas de que en Francia se incrementó la prevalencia de anticuerpos de neutralización.
El 27 de diciembre de 2019, la prueba RT-PCR de SARS-CoV-2 de una muestra faríngea de un paciente en Francia dio positivo. En enero de 2020, las muestras de aguas residuales de Barcelona dieron positivo por SARS-CoV-2. De enero a marzo de 2020, en más de 24.000 muestras de sangre de los 50 estados de Estados Unidos, 9 dieron positivo en anticuerpos de SARS-CoV-2. Estos son los ejemplos de algunos de los resultados que han arrojado muchas investigaciones científicas. Esto muestra que Wuhan podría no ser el primer lugar del inicio del brote de la COVID-19. El virus se transmitió de animales a humanos y de objetos a humanos y de humanos a objetos. Es un modelo repetitivo. Las nuevas evidencias nos ofrecen nuevas perspectivas de investigación. Y esas son cuestiones científicas que deben abordarse. ¿Cómo saltó el virus de un animal a un humano? ¿Cómo se transmite de los objetos al hombre y de este a los objetos? Hay nuevas perspectivas para nuestras investigaciones. Al repasar los primeros casos, las muestras biológicas, las secuencias genéticas, los huéspedes naturales, los huéspedes intermedios o la cadena de frío, todos estos temas requieren de investigaciones conjuntas en múltiples países y múltiples lugares del mundo. Necesitamos aprender sobre la transmisión global del virus. Y para ello necesitamos una comprensión más profunda sobre la diversidad y la evolución del virus en huéspedes animales, así como en las interacciones entre los animales, el entorno y los humanos. Estas son cuestiones que tenemos que estudiar más a fondo en el futuro. Además, el virus es un enemigo común para la humanidad. Ya sea para prevenir o tratar la enfermedad, se requiere de solidaridad. El importante y complejo desafío de trazar el origen del virus también exige de la cooperación científica de todo el mundo, así como de la cooperación del público general. Gracias. Me gustaría compartir mis observaciones. Se han producido descubrimientos internacionales que dan lugar a mayores posibilidades. Es un asunto muy complejo y diversificado, por lo que no debemos limitar nuestros horizontes en un solo lugar. Es decir, que debemos llevar a cabo estudios de trazabilidad del origen en múltiples países y múltiples lugares a nivel mundial. Si no hay más que añadir, les agradezco a todos por venir a esta conferencia de prensa.